Comparto pantalla y la pizarra. Ok, muy bueno. Entonces, buenas tardes a todos. La clase de hoy es sobre fundamentos de trigonometría. Uno de los teoremas de la trigonometría muy fundamentales para, digamos, no, para la parte pues igual de resolver problemas en ingeniería, ¿sí? Porque se relaciona mucho con otras materias, por ejemplo, como circuitos, ¿sí? Siempre se va a aplicar mucho el teorema de Pitágoras. Y en dibujo no es la excepción, ¿sí? Entonces, en nuestra materia que se llama dibujo, pues sí que el teorema de Pitágoras tiene un papel también fundamental, ¿sí? Entonces, esto pues para algunos ya puede ser muy familiar, sin embargo, dado pues que ayer muchos apenas vuelven a estudiar después de mucho tiempo, para mí es muy importante que esto que aún así hayan visto hace mucho tiempo quede claro, ¿sí? Entonces, más allá de que el teorema de Pitágoras plantea una fórmula, quiero que analicen lo que Pitágoras dedujo, ¿sí? Y por qué llegó a esta ecuación tan famosa, ¿sí? Entonces, Pitágoras estaba, pues, una vez pensando y dibujó un triángulo, ¿sí? Esto aplica para triángulos rectángulos, ¿no? Entonces él dibujó este triángulo. Y entonces él dijo, bueno, a ver, voy a dibujar, entonces tengo este lado, ¿sí? Que mide A. Y entonces este lado, pues aquí en la cuadrícula, ahí está compuesto por 1, 2, 3 cuadritos, ¿no? Entonces voy a proyectar, él dijo, voy a proyectar esta línea hacia los lados, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3. Entonces él aquí dibujó la misma línea que vale A, ¿sí? O sea, esta línea la proyectó acá, ¿sí? Esta otra línea, pues, sigue siendo A. O sea, formó, ¿qué? Un cuadrado. Entonces él dijo, bueno, aquí, con este lado A, formé un cuadrado aquí, ¿sí? Entonces, claro, este lado es A, este lado es A, bueno, y este lado es A, ¿sí? Hizo lo mismo también con este otro lado, ¿sí? Entonces aquí hay una y dos cuadritos. Entonces, proyecto es la misma línea para acá. Y pues si esta línea se llama B, pues este lado es B, este lado es B y este lado es B. Permítame un momento, cierro la ventana que se está entrando el agua. Comenzó a llover duro. Bueno, entonces decidió hacer lo mismo pero con la diagonal, ¿sí? Entonces él con la diagonal quiso hacer también lo mismo y resulta que, bueno, esta diagonal pues tiene, pues llamémosla C. Entonces, ¿el qué hizo? Obviamente, miren que los cuadrados que él proyectó, ¿sí? Pues forman todos ángulos de 90 grados, ¿no? O sea, aquí hay ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados, 90 grados. Entonces, como esta es una diagonal, también tuvo mucho cuidado de proyectar esta línea, ¿sí? Pero totalmente perpendicular a esta, ¿no? Entonces, 90 grados ahí, ¿sí? Y entonces proyectó la línea y entonces, claro, tiene que medir la misma C, entonces esto es C, ¿sí? Y proyectó la misma línea, ahí me llegué hasta el título. Y entonces aquí también hay 90 grados, y esto es C y esto es C. O sea, lo que hizo fue tomar el triángulo y a todos sus lados les proyectó unos cuadrados,
¿sí? Entonces él se dio cuenta de lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el área de este cuadrado? Como todos los lados miden A, pues el área de este cuadrado es A por A, ¿cierto? Entonces esto es A al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado. Mejor dicho, hagámoslo más ordenado. El área de este cuadrado, área, es A al cuadrado. Vamos a llamar a esta área 1. A esta área 2, pues como es un cuadrado, sería B al cuadrado. Y a esta área 3, ¿sí? A3, sería C al cuadrado. Entonces, él midió y se dio cuenta que el área, él se dio cuenta que el área 3, o sea, el área de este gran cuadrado, casualmente era la suma del área 1 más el área 2, ¿sí? Y si reemplazamos lo que vale cada una de esas áreas, tenemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. De ahí que su famosa fórmula y, pues la publicación luego del teorema de Pitágoras. Entonces él nombró, no, él le dio nombre a esas letras, ¿sí? Llamó a la C la hipotenusa, y la hipotenusa siempre será... ¿La suma de los catetos? Sí, pero o sea, una característica de ella es que siempre será el lado más largo del triángulo. ¿Sí? A le llamó cateto, y a B también cateto. ¿Sí? Entonces el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es lo que la fórmula nos dice. Pero tiene un origen geométrico. ¿Sí ven? Tienen un origen geométrico. Y se volvió este teorema uno de los teoremas más fundamentales de la trigonometría. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna inquietud? ¿Sí refrescamos un poco ese concepto? ¿Sí? Bueno, listo. Ok, entonces ese es el teorema de Pitágoras. Pues pongámoslo aquí, ¿cierto? Escribámoslo aquí. Eh, dice que eh, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora bien, de esta fórmula también se puede calcular, es decir, a veces yo conozco cuánto vale la hipotenusa y no sé cuánto vale uno de los catetos. Entonces, si nosotros quisiéramos despejar uno de los catetos, ¿sí? Mejor dicho, de aquí podríamos decir que C solito, ¿sí? Porque uno quiere despejar la variable sola, ¿no? Entonces C sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Ahora, si quisiéramos calcular A, porque es la única variable que desconocemos, entonces uno despeja, ¿sí? Sería C al cuadrado, este B al cuadrado se pasa a dividir y tendríamos siempre C al cuadrado menos C al cuadrado menos B al cuadrado y raíz cuadrada de eso. Y si fuera para B, pues igual, C al cuadrado menos A al cuadrado, la raíz cuadrada. Eso quiere decir que siempre que querramos calcular uno de los catetos, siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto y la raíz cuadrada de eso. ¿Sí? ¿Es claro, muchachos? Sí, señor. Vale, listo. Sigamos entonces con nuestro rectángulo.
Resulta que hay otros conceptos interesantes que son las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, volvamos y tomamos de ejemplo el triángulo rectángulo. Tengo aquí un triángulo rectángulo. Pues es rectángulo, ¿por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados y, bueno, este es A, B y C. Entonces, siempre tenemos en un triángulo rectángulo un ángulo de 90 grados y los otros dos ángulos, ¿sí? Llamémoslo beta y alfa, ¿sí? Pues son ángulos que, pues, toman valores diferentes, ¿sí? Entonces, las funciones trigonométricas se usan mucho para calcular ángulos, ¿sí? Ángulos en alguna figura geométrica. Entonces, si yo quisiera calcular alfa, ¿sí? Entonces, hay algunas funciones trigonométricas para ello, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, la función trigonométrica seno, ¿sí? Entonces, el seno, pues de forma abreviada sería sen, y entre paréntesis, el ángulo al cual le va a sacar el seno, ¿sí? Entonces, si yo digo seno de alfa, ¿sí? Seno de alfa, eso es igual a el cateto opuesto ¿a quién? A ese ángulo, a alfa, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Entonces, según este triángulo que tenemos, ¿sí? El seno de alfa sería igual. Entonces me dice, vea, el seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto a dicho ángulo. En este caso, ¿quién es el cateto opuesto a alfa? O sea, recuerden que la palabra opuesta quiere decir lo que está al frente mío, ¿sí? Entonces, ¿qué lado está al frente de alfa? ¿Cuál, muchachos? A. A, ¿cierto? A está del lado opuesto a alfa, ¿sí? Entonces, Sí, señor. claro, el cateto opuesto ahí es A y la hipotenusa no tiene pierde, ¿cierto? Es C, ¿sí? Entonces, esa es la función seno. La definición general es esta, ¿sí? Cateto opuesto a dicho ángulo sobre la hipotenusa. Tenemos también ahora la función coseno, ¿sí? La cual Coseno, abreviamos ¿no? como cos, ¿sí? Entonces, digamos, empleemos otro ángulo, ¿sí? Coseno de beta. Beta. Ujú. Entonces, la definición me dice, vea, el coseno de beta es igual al cateto adyacente. ¿A quién? A dicho ángulo, a beta, ¿sí? Sobre la hipotenusa. O sea, B, no. Así, no. No. Fresco, vamos a ver. Entonces, según eso, ¿qué significa adyacente? Adyacente es El que está al lado, ¿no? el que está Al al lado ladito. mío, ¿sí? Adyacente es el lado que está junto con el ángulo. Sí, señor. Entonces, ¿qué lado? Este es beta. ¿Qué lado está junto a él? A. A, ¿cierto? Entonces, el coseno de beta es A, que es el lado adyacente a él, sobre C, que ya sabemos que es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, definición de coseno es que es cateto que está al lado de dicho ángulo, o cateto adyacente, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Y Sí. tenemos una tercera función, Ah, ¿sí? Una tercera función que es la tangente. ¿Sí? Entonces, tangente, ¿sí? La cual se abrevia como tan,
de un ángulo cualquiera, por ejemplo alfa, es igual, ¿sí? Al cateto Opuesto. cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto adyacente. Entonces, si aplicamos la tangente de alfa, tendríamos que, ¿cuál es el cateto opuesto a alfa? A. A. Y el adyacente B. Entonces, A sobre B. ¿Ok? Entonces, seno, coseno y tangente son las tres funciones trigonométricas básicas. ¿Sí? Ah, hay otras 6 más, ¿sí? Está la secante, Ah, sí, sí, sí. que es sec. Está la cosecante, Y la cotangente. que es CSC, y la cotangente, Cat. que es cot, ¿sí? Entonces, secante, pues es 1 sobre seno, ¿sí? Seno, pues, del ángulo. Cosecante es 1 sobre el coseno. Y cotangente es 1 sobre la tangente. Pero bueno, estas son secundarias y pues normalmente pues se usan las básicas, ¿sí? Las fundamentales, ¿vale? Hasta ahí, inquietudes. No. Bueno, ok. Bueno, entonces, eh, ¿qué sucede? Pues el triángulo que hemos planteado aquí y las funciones que hemos visto y el teorema pues, que hemos visto, muy bacano, muy chévere cuando se trata de triángulos rectángulos, ¿sí? Pero no siempre los triángulos son rectángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando uno quiere, digámoslo así, calcular? Por ejemplo, yo tengo un triángulo así, ¿sí? Ahí la cosa ya pues ya no es tan sencillo aplicar el teorema de Pitágoras, a menos que uno dijera, bueno, trazo entonces aquí una, una línea y entonces yo podría decir, este es un triángulo rectángulo y este sería otro, ¿de acuerdo? Eso es una forma también de, de trabajar el problema, ¿sí? Pero entonces hay otros teoremas también que nos sacan del apuro y nos permiten también resolver el triángulo, ¿sí? Entonces, si y pues el teorema que vamos a explicar ahorita es el teorema del coseno. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, este aplica para todos, aplica para toda clase de triángulo, ¿sí? Entonces, aquí tengo mis tres ángulos, ¿sí? Alfa, pongamos que este es beta y que este ángulo es teta. Tenemos los lados A, B y C. Entonces, ojo pues a lo que dice el teorema del coseno. Dice, para calcular A, ¿sí? Entonces, usted hace esto. A al cuadrado es igual a C al cuadrado, bueno, vámonos en orden, pues. Es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces el producto entre estos dos, ¿sí? El producto entre B por C y luego por el coseno de quién? Por el coseno, estamos hablando de A. ¿Qué ángulo está opuesto a A? ¿Qué ángulo de estos tres
está de manera opuesta a A o está al frente de A. ¿Cuál, El muchachos? ¿Teta? seno, ¿A? el seno, No, Teta. Teta, ¿no? teta, sí señor. Teta, este ángulo teta, es el que está al frente de A, ¿sí? Entonces aquí el coseno es ¿de quién? De teta. Entonces miren la estructura de la fórmula. Dice, usted quiere hallar A, entonces la fórmula dice, el teorema del coseno, A elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, ¿sí? Elevado al cuadrado, algo así como más o menos Pitágoras, pero agréguele menos 2 por el producto de esos dos lados, ¿sí? Que es B y C, por el coseno del ángulo opuesto a, ¿sí? Opuesto al lado que queremos hallar, ¿sí? Vamos a ver si ustedes me ayudan con esta. Esto es para A, por ejemplo. Ahora, si yo quisiera hallar B, entonces sería B al cuadrado igual, ¿qué escribiría aquí ahora? Vamos a hallar este lado. ¿Qué escribiría? B al cuadrado igual a ¿qué? ¿Cuáles son los A otros dos más lados? C, ¿no sería A más C? Pero al cuadrado, ¿no? Sí, señor. Entonces, A al cuadrado más C al cuadrado y sigo, menos ¿qué? ¿Menos qué? Menos dos veces el producto de estos dos mismos, ¿sí? A por C, ¿sí? Y por el coseno, ¿cuál es el lado, cuál es el ángulo opuesto a B? Alfa. Alfa, eso. Entonces, por el coseno de alfa. Y si quisiéramos calcular C, entonces diríamos que C al cuadrado es igual a ¿quién? Díctenme. ¿Cómo sería, muchachos? Al cuadrado más b al cuadrado ¿Sí? menos 2 AB, A Ajá. por B, el resultado de los dos, por el coseno de... ¿El de beta? De de beta, sí, beta. señor. Exacto. Entonces, eso me dice el teorema del coseno, ¿sí? Entonces, me da tres fórmulas, ¿sí? Obviamente, dependiendo el problema, ¿sí? A veces uno puede calcular, o sea, usar, pues, una fórmula, pero no para hallar un lado, sino seguramente para hallar el ángulo, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere calcular un ángulo, muchachos, ¿sí? Recuerden que además de las funciones trigonométricas, ¿sí? Aquí hago en otra página lo siguiente, ¿sí? Recuerden que el seno, ¿sí? Recibe aquí en el paréntesis el seno, el coseno, ¿sí? La tangente. Siempre recibe aquí un ángulo, ¿sí? Aquí tiene que ir un ángulo. Pero hay una función inversa, ¿sí? Para el seno, para el coseno y para la tangente, ¿sí? Entonces, esas funciones inversas son las que se conocen como el seno a la menos 1, ¿sí? El coseno a la menos 1 y la tangente a la menos 1, ¿sí? Lo que pasa es que esto también se conoce como, bueno, seno a la menos 1, está bien decirlo, pero pues también los matemáticos le han dado el nombre de arco, ¿sí? Se coloca pues, se antepone pues la palabra arco y luego se escribe la función. Entonces, arco, seno, para este caso sería arco, coseno, y este sería arco, tangente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El argumento que reciben estas funciones siempre es un número.
¿sí? Entonces, la función trigonométrica recibe o se aplica para ángulos, ¿sí? Mientras que la función trigonométrica inversa se aplica a números, ¿sí? Entonces, la función trigonométrica recibe o se aplica para ángulos, ¿sí? Y la función trigonométrica inversa se aplica a números. ¿Qué resultado da aquí en la función trigonométrica? Entonces, dando como resultado un número. Y acá, ¿sí? Dando como resultado el valor de un ángulo, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos a calcular un ángulo, ¿sí? Delo por hecho que tendremos que recurrir a la función trigonométrica inversa, ¿sí? ¿Es claro, muchachos? Señor. Ahorita hacemos unos ejercicios, ¿vale? No se preocupen. Vamos a ver el otro teorema, ¿sí? El otro teorema es el teorema, la vemos, compartir pantalla, y aquí. Entonces, vamos a... Y aquí sería... Entonces aquí sería el teorema del seno. De igual forma que el teorema del coseno se aplica a cualquier triángulo y pues digamos que vamos a usar el mismo triángulo, ¿sí? Entonces el teorema del seno dice, miren, el teorema del seno dice que, un segundo. Dice, si yo tomo el lado A, por ejemplo, si yo tomo el lado A y miro quién es su opuesto, pues sé que es beta, ¿cierto? Sé que es teta, perdón, ¿sí? Entonces, A sobre el seno de teta, que es el lado opuesto a A, es igual a B sobre el seno del ángulo opuesto a B, ¿sí? Que en este caso es alfa. Entonces, seno de alfa, ¿sí? Y también yo lo podría igualar al otro lado, que es el último lado que nos queda, es C, sobre el seno del ángulo opuesto a C, ¿sí? Y el ángulo opuesto a C, ¿quién es? Beta. Entonces, seno de beta, ¿sí? Entonces, el teorema del seno dice, repito, usted tome un lado cualquiera, A,
y divídalo sobre el seno del ángulo que está opuesto a ese lado, o sea, teta, y eso usted lo puede igualar, o lo que le dé esta división es lo mismo que tome otro lado cualquiera, en este caso B, sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado, que sería en este caso alfa. Y tanto esta división como esta división da lo mismo. Pero a su vez, estas dos divisiones que dan lo mismo, también va a dar lo mismo con el último lado del triángulo, que sería C sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado, que sería beta. ¿Sí? Eso nos dice el teorema del seno. Recuerden también que en los triángulos, por aquí hagamos la anotación, en los triángulos siempre la suma interna de los ángulos es igual a 180 grados. Es decir que si usted suma alfa más beta más teta, esa suma le tiene que dar 180 grados. Entonces, esto es muy importante porque a veces uno ya conoce uno de los tres, calcula uno de los dos que quedan y simplemente el otro pues sale por el despeje de esta fórmula, ¿sí? Entonces, si usted ya tiene dos de los ángulos, pues los suma, ¿cierto? Y los pasa al otro lado a restar y ya encuentra el valor del último ángulo, ¿sí? Entonces, ¿les parece entonces si hacemos ya unos ejercicios o hay alguna inquietud antes de que pasemos? Ejercicio. ¿Ejercicios? Listo. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, a ver. Listo. Vamos a hacer unos ejercicios aquí. Vamos a calcular el área de un terreno. Resulta que ese terreno tiene esta forma. Entonces, nos dice calcular el área de este terreno. El área total. ¿Sí? Entonces, pues este ejercicio, si uno lo ve, pues es un ejercicio o digamos que es un lote, un terreno, ¿sí? Que lo demarcaron así y que pues está compuesto en últimas de diferentes formas geométricas, ¿no? Entonces, pues demos algunos datos, ¿no? O sea, aquí digamos que este lado mide, que aquí a aquí midió 20 metros, ¿sí? Que de aquí a aquí, bueno, estos 20 metros son de aquí hasta aquí,
Entonces, de aquí hasta aquí hay 18. ¿Sí? Este de aquí mide 10. ¿Sí? Vamos a este de aquí, 3 metros. ¿Sí? Y este lado de aquí así, 4 metros. ¿Sí? 4 metros y tenemos que este lado así, 2 metros. Y este lado así, aquí pues. Mide 5 metros. ¿Listo? Bueno, entonces nos piden pues calcular el área. ¿Sí? Entonces, si ustedes notan, siempre quedan algo así donde pues es un terreno que, o es un área que propiamente no es ni un rectángulo, no es ni un círculo, no es ningún trapecio, pero está conformado por alguna de esas figuras, ¿sí? Entonces, cuando sea así, pues la forma de resolver esto es pues mediante demarcación de áreas conocidas, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí, por ejemplo, aquí hay un rectángulo, ¿cierto? Aquí hay un rectángulo, ¿sí o no? Donde el rectángulo sería 20 por 10, ¿sí? A pesar de que este lado mide 18, pero sí tomando este rectángulo que es de 20 por 10, ¿sí? Entonces, tengo una primera área que sería un rectángulo de 20 por 10. Entonces, ¿este cuánto sería? 2 por 1, 2. Esto aquí sería 200 metros cuadrados, ¿cierto? Bueno, listo. Ahora también podemos analizar que, por ejemplo, aquí, esta área es el área ¿de un qué, muchachos? El área de un triángulo, ¿sí? Y justamente, ¿qué? Rectángulo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿quién sería la base de este triángulo? Saquémoslo así por acá. Entonces tenemos, este lado mide ¿cuánto? Dice 4 metros. Y esta altura, ¿sí? Esta altura sería de 5, ¿sí? Entonces tenemos que el área de aquí es base por altura sobre 2. Entonces esta área sería base, que es 4 por 5, 20 dividido 2. Entonces esta área, ¿sí? Esa área nos daría 10 metros cuadrados, ¿sí? Entonces tenemos 10 metros cuadrados, que van sumando pues para definir cuánto es el área total, ¿cierto? Entonces este es el área 1,
Este es el área 2, ¿sí? Y podríamos calcular también, si ustedes analizan, miren, podríamos calcular esta área también. Aquí. Que es otro rectángulo, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces esa sería, ¿cuánto? Hay que ver los lados cuántos son. Entonces, por ejemplo, analicemos. Aquí sería 4, ¿sí? Este lado aquí sería 4, ¿sí? Y este lado, ¿cuánto sería? Pues si todo esto mide 20 y esto aquí mide 5, ¿cuánto mide este lado? ¿Qué me dice? 15. 15, ¿cierto? Entonces, 15, ¿sí? Entonces, esta área 3 sería el producto entre 15 por 4, que sería 90, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos 90 metros cuadrados. Y ya por último, tenemos esta área. 15 por 4, profe. Sí, ¿me equivoqué? 60. 60. Ah, perdón. Sí. Es que me preocupa mucho el silencio de ustedes. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Y me van entendiendo? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces me toca equivocarme pues de adrés para ver si, si me están poniendo cuidado. No, mentira, ahí sí me equivoqué. Pero bueno, chévere. Quiero que estén atentos. Entonces, 60, listo. Y quiero que, digamos, este ejercicio que estamos haciendo, téngalo ahí en sus apuntes o tengámoslo presente, porque cuando ya usemos el software AutoCAD, pues él tiene unos comandos para calcular áreas, perímetros, y van a ver pues que tiene que dar lo mismo que lo que estamos haciendo aquí ahora a mano, ¿sí? Entonces vámonos con la última área, ¿sí? La última figura, ¿sí? Que nos queda, y es este elemento de aquí, que es como un trapecio, ¿no? Vamos a ver. Viene así. ¿Sí? Entonces tenemos, bueno, pues esta figura la podríamos plantear así, ¿sí? Como un rectángulo también y un triángulo aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide este lado? Este lado mide, tenemos 3 por aquí y 5, 8, ¿cierto? 3 y 5, 8, menos 20, 12, ¿no? Este lado aquí mide 12, ¿sí? Y aquí tenemos 18, es decir, 18 hasta aquí, o sea, 2 metros es aquí. Dos metros es ahí, ¿sí? Pero entonces, este pedazo, ¿cuánto mediría? ¿Sí? Aquí es donde uno también tiene que deducir medidas, ¿sí? Entonces, tenemos 2 aquí, pero de aquí para allá hay 18. O sea, que todo esto mide 18 más 2, 20. Réstele 2, porque ya consideramos 2. Pues están los 18, ¿cierto? Pero entonces este pedazo de aquí, la pregunta es ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí no está tan fácil de deducirlo. Bueno, tendríamos que mirar estas de acá. 10 y 14, perdón, 10 y 4, 14, ¿sí? Entonces aquí tenemos que de aquí a aquí hay 14, ¿sí? Y si aquí hay otros 2, entonces sería 16, o sea que este pedazo mediría 2. ¿Sí me entendieron?
porque es que yo tengo este otro lado, ¿no? Estas otras cotas, 10 más 4, 14, y esa va hasta aquí, desde aquí hasta aquí, ¿cierto? 14. Pero ya tengo dos más acá, 16, ¿cierto? 16, ¿cierto? Y todo este lado mide 20, entonces en realidad este pedazo mide 4. Ahí me estoy equivocando, 4. ¿Sí? Nuevamente, 4 más 10, 14. ¿Sí? 4 más 10, 14. ¿Sí? Entonces, y más 2, 16. ¿Sí? Y como todo esto mide 20, entonces este lado, ¿sí? Tiene que medir entonces el complemento, 4. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que este lado mide 4 metros. Entonces aquí tenemos este rectángulo que es de 12 por 4. Aquí sería 12 por 4. Y tendríamos un área de, ¿cuánto es 12 por 4? 48, profe. 48. 48 metros cuadrados. Ya nos queda este triángulo, ¿sí? De aquí, donde tenemos aquí que a ver, de aquí a aquí hay 2. Estos 2 metros son aquí. Nos haría falta esta altura. O sea, esta altura sería 3 más 5, 8. Menos 20, 12. Entonces esta altura sería 12. ¿Sí? Entonces, base por altura sobre 2. Entonces, esta de aquí sería base, que es 2 metros por 12, dividido 2. Eso nos daría 12. 12 metros cuadrados. Al final, entonces, toda esta área pues va a ser la suma, área total, va a ser igual a la suma de 200 más 10 más 60 más estos 48 aquí más 12, ¿sí? Entonces todo nos daría 210, 270, 282, 290, 330. Bueno, Sí, 330. área total 330 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, este primer ejercicio que acabamos de hacer, pues, fue un ejercicio más que todo de geometría, ¿sí? Donde hay muchas delimitaciones y eso en los terrenos, pues, uno más o menos lo ve cuando parcelan, o sea, digamos, hay un lote muy grande y hacen parcelas, ¿sí? Entonces, las parcelas a veces suelen quedar, pues, no tampoco así, ¿no? Porque este terreno está bien raro, ¿no? Pero las parcelas a veces suelen quedar, digamos, algunas sí quedan bien cuadradas, ¿cierto? Bien rectangulares, entonces pues el área es breve, ¿sí? Hay otras parcelas que quedan de pronto, es que mi vecino, entonces aquí mi lote es así, pero tiene aquí es más ancho y aquí viene así. Entonces pues sí, bueno, sería el área de este rectángulo más este triángulo, ¿no? Y el lote del vecino, el otro es así, ¿sí? Y así, y bueno, y así, pues, digamos que todas esas parcelaciones, pues, están llenas de figuras geométricas, ¿sí? Y uno puede, pues, si le dijeran a usted, le pago para que me mida el lote, entonces usted mide, sáquele el área, usted puede estar en capacidad de hacer estos cálculos que son muy básicos, ¿sí? Obviamente, pues, la cosa se complica a veces cuando hay pendientes y, bueno, hay que hacer un estudio, un levantamiento topográfico, pero, pues, si pues usted tiene o cuenta con una vista pues desde arriba o superior, pues usted simplemente lo ve en modo de y aplica pues la geometría que usted vaya analizando, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? No sé.
Bueno, pasemos a otro ejercicio, pero ya de trigonometría, ¿sí? Vamos a decir aquí. Vamos aquí. Bueno, ahí. Entonces tenemos este lado que mide 2, este ángulo que es de 20 grados, ¿sí? Y tenemos este lado alfa y este lado beta, ¿sí? Entonces tenemos también que conocemos este lado, ¿sí? Vamos a ponerle que mide 4 metros. Entonces necesitamos hallar este lado, ¿sí? Y completar calculando esos otros ángulos, ¿sí? Entonces, teorema de Pitágoras, difícil porque pues no es un triángulo rectángulo, ¿sí? A menos que yo pudiera decir, vea, el triángulo rectángulo, voy a trabajar con un triángulo rectángulo aquí, porque aquí sí hay uno, ¿sí? Y aquí hay otro, ¿no? Entonces uno podría darse una maña y decir, ah, pues este lado C no lo conozco, pero es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que está aquí, ¿sí? Entonces podría ser también una forma, ¿sí? Pero pues apliquemos el teorema del coseno, ¿sí? Para que miremos. Entonces el teorema del coseno, ¿cómo lo aplicaríamos aquí? Entonces decimos que, ¿cuál es el lado que desconocemos? ¿Sí? El lado que desconocemos es C. ¿Conocemos A y B? Sí, pero alfa no lo conocemos. Entonces no podríamos aplicar el teorema del coseno porque nos quedan dos incógnitas. ¿Sí ven? Nos quedan dos incógnitas. Entonces, de pronto, lo que podríamos hacer es aplicar el teorema del seno primero de la siguiente manera. 4, pues es conocido, ¿cierto? Entonces pongamos aquí teorema del seno y decimos que, ¿cómo decía el teorema del seno? La distancia, ¿cierto? Digamos 4 metros, 4, sobre el seno del ángulo opuesto a él. ¿Quién es el ángulo opuesto a 4? 20 grados. Entonces 4 sobre el seno de 20 grados es igual a ¿quién? A beta, perdón, a 2 sobre el seno del ángulo opuesto a 2, que sería beta. Y para el teorema del seno basta con hacer dos igualdades, ¿no? Yo no necesito pues igualarla a una tercera, sino que el teorema del seno en forma general dice que las tres igualdades son equivalentes, ¿sí? Pero aquí yo basta con hacerla con 2, ¿sí? Entonces aquí yo puedo despejar el beta y poder calcular beta, porque es uno de los parámetros, ¿cierto? Entonces hagámoslo. ¿Cuánto sería el seno de, o sea, cuánto sería esto? Entonces, esto sería seno de beta por 4. Entonces 4 por el seno de beta es igual a ¿quién? A 2 por el seno de 20. Entonces 2 por el seno de 20 grados. O sea que el seno de beta es igual a 2 por el seno de 20 grados sobre 4. ¿Quién me ayuda con esto? O sea, saquemos el seno de 20. Recuerden que en las calculadoras, como estamos trabajando con grados y no con radianes, tienen que cerciorarse de que su calculadora esté en grados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está en degrees. Entonces, 20 por el seno es 0.34 multiplicado por 2
y dividido 4, eso me da 0.17. Entonces, el seno de beta es igual a 0.17. ¿Alguien me puede pues, corroborar ese valor? Está bien, profe. Perfecto. Entonces, beta, como es la incógnita, beta será igual a... Entonces, para que este seno pase al otro lado, pues lo pasa pero con la función inversa. Entonces diría, seno a la menos 1 o arcoseno, ¿de quién? Del número que está al lado del igual, que es 0,17. Entonces, el seno a la menos 1 es 0,17. Si la calculadora está en grados, será, entonces, aquí, ¿cómo sería? ¿Quién me saca eso? El seno a la menos 1, ¿no? Que no me acuerdo cómo sería aquí. 9,84 grados. Sí, 9,84, correcto. Entonces, beta igual a 9,84 grados, ¿sí? Entonces tengo alfa, pues yo lo puedo calcular ya de la siguiente manera, ¿no? Recuerden, vean, alfa más 20 grados más beta debe sumar 180 grados. Beta, pues ya la conozco, entonces alfa más 20 grados más 9,84 grados es igual a 180 grados. Entonces, 20 más, entonces alfa más 29,84 grados es igual a 180 grados. Por lo que alfa es igual a 180 grados menos 29,84 grados. Entonces, alfa es igual a ¿cuánto? A 170,15 grados. ¿Sí? Entonces, alfa es igual a 170,15 Otro valor. grados. Profe, a mí me da otro valor. ¿Sí? ¿Cuánto? 150,16. 150,16. Sí, señor. Vamos a ver. Entonces, 20 más 9,84, 29,84. Si le resto a 180, da 150, sí, 150,16. Gracias. Entonces, borremos. Y 150,16. Listo. Entonces nos queda simplemente calcular C, ¿sí? C, ¿cómo lo podría calcular? De pronto aquí con el teorema del coseno. O también me serviría el teorema del seno, ¿no? Pero apliquemos el teorema del coseno. Entonces, C al cuadrado sería igual a los otros dos lados al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado me daría 16, más 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado es 4, más 4 al cuadrado, que sería 16, menos 2 veces 2 por 4, 2 por 4, por el coseno de ¿quién? Sería de alfa, ¿no? Porque alfa es el lado opuesto a C. Entonces, por el coseno de alfa, que es 9,84. Entonces aquí tendría que C al cuadrado es igual a 20 menos, aquí tenemos 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 20 menos 16, 4. Entonces tendría al final que, no, pero aquí no, está mal lo que vamos a operar, ¿no? Tengo que resolver aquí esta multiplicación. O sea, miren lo que voy a hacer yo con la calculadora. Primero tengo que sacar el coseno a 9,84. Entonces, 9,84 coseno,
¿cierto? Da 0,98. A eso lo multiplico por todo esto. 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Entonces, por 16. Me da 15,76. Entonces, aquí tengo 16 más 4, 20. Entonces, lo voy a poner 20. Menos 15,76. 15,76. ¿Sí? Entonces, C sería igual a la raíz cuadrada de esa resta. ¿Sí? Aquí, menos 20. La raíz cuadrada de 4,23. ¿Sí? Entonces, 4,23. Lo que sería igual a C igual a raíz cuadrada de 4,23 2,056. Este me diría 2,05. Bueno, 2,05. Entonces, estos son ejercicios pues con los cuales estamos aplicando principios tanto geométricos como trigonométricos y que al momento de que estemos dibujando, ¿sí? Van a ver que es importante a veces calcular un ángulo para trazar una línea, ¿sí? Entonces, sí, pues es importante que vayamos asimilando estos conceptos, ¿sí? Para que más adelante pues dibujemos con mayor facilidad, ¿sí? Por ejemplo, en dibujo es muy importante esta cuestión de las medidas, ¿no? O sea, a ver, tengo una medida general, dos secundarias, la tercera sale por construcción. ¿Qué es el término sale por construcción? Pues que tomo la general, ¿sí? Le resto aquí unas medidas secundarias y obtengo otra, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno acota piezas mecánicas o alguna figura, no es bueno estar acotando todos los lados, ¿sí? Porque saturamos mucho el dibujo con tanta medida, ¿sí? Entonces uno puede acotar algunas medidas y las otras salen de acuerdo a la persona que interprete el plano. Entonces la persona puede decir, como hacíamos hace un momento, ¿no? ¿Cierto? Que cuánto mide este lado, ¿sí? No, pues este lado, bueno, ahí ya, porque ya lo pusimos, pero por ejemplo, cuánto mide, ¿cierto? Este 4 que salió, ¿sí? Entonces, es importante, pues, ese tipo de habilidades son las que son importantes para el dibujo, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Yo, bueno, tenemos 2 minutos 53 para que acabe esta sesión. Y vamos a hacer lo siguiente. Les voy a plantear un ejercicio para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, vamos a hacer esto. Resuelva este ejercicio. Bueno, entonces tenemos aquí un edificio. Y aquí está una persona que sujeta un cable con el pie, pues. Bueno, del edificio a donde está la persona hay 8 metros.
¿sí? Y este ángulo que está aquí es de 30 grados. ¿Sí? Entonces, lo que el ejercicio nos pregunta es ¿cuál sería la altura del edificio? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos resolver? Recuerden que pues la solución está, la ayuda que les doy es esta, que hay un triángulo rectángulo. Entonces, pues, resuelvan el triángulo, ¿cierto? Calculen este ángulo también de aquí, calculen cuánto mide la hipotenusa y luego este cateto, que sería la altura del edificio, ¿sí? Entonces, háganlo, muchachos. Entonces, aquí tenemos, pues, efectivamente un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí tenemos otro ángulo, vamos a llamarlo alfa, ¿sí? Entonces tenemos solamente un lado conocido, mientras que por otro lado tenemos dos lados desconocidos, o sea que aplicar Pitágoras de una no resultaría porque pues no haría falta conocer otro valor, ¿sí? Lo que sí podríamos hacer es que 30 grados más 90, porque recuerden que aquí hay 90, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, 30 grados más 90, ¿sí? Más alfa, me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. O sea que alfa es igual a 180 grados menos 30 menos 90. Entonces, alfa es igual a ¿cuánto? 90 más 30 es 120, 180 menos 20, 60 grados. ¿Sí o no? Entonces ya tenemos que alfa vale 60 grados. ¿Sí? Ahora, podríamos aplicar ya alguna función trigonométrica, ¿sí? Para calcular esta altura, ¿sí? Entonces, si yo digo que seno de alfa es igual a ¿qué? A cateto opuesto. Y el cateto opuesto es este h, ¿cierto? Entonces, el cateto opuesto es h sobre a, pero tenemos el inconveniente de que desconocemos la, la hipotenusa, ¿cierto? Bueno, entonces no es por ahí, ¿sí? O sea, como lo estoy haciendo yo, es una forma, usted de pronto lo puede haber hecho otra. O sea, aquí lo importante es aplicar cualquier concepto, ¿sí? Teorema de senos, cosenos, ¿sí? Entonces, aquí, pues la hipotenusa, la hipotenusa, yo la podría calcular aplicando el teorema del seno, ¿sí? O de una vez, h yo podría aplicarlo, ¿sí? Con el teorema del coseno. Entonces yo, con el teorema del seno. Entonces yo podría decir que h sobre el seno de alfa, que es 60, el seno de alfa, que es 60 grados, es igual a ¿quién? A 8, porque 8 lo conozco, a 8 sobre el ángulo opuesto a 8, que es 30. Entonces, seno de 30 grados, ¿sí? Entonces yo podría decir ya que h es igual a 8 por el seno de 60 grados sobre el seno de 30 grados. Entonces tendría que h es igual a, hagamos el cálculo, ¿cierto? 60, le sacamos el seno por 8, eso da 6,92. A ver, 6,92 dividido el seno de 30, ¿sí? Entonces el seno de 30 es seno 0,5, ¿sí? Entonces
0,5. Entonces H es igual a 6,92. 6,92 dividido 0,5, que efectivamente son 13,84 u 85 como el compañero mencionó. Entonces, 13,84. Listo. ¿Estuvo fácil? ¿Sí llegaron a ese resultado los demás? Señor. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a dejar por hoy ahí la clase, ¿sí? Pero ustedes ahora, yo voy a emplear este tiempito, ¿sí? Ahora nos desconectamos y yo voy a montar en un formulario de Google, ¿sí? Un cuisecito, y ese cuisecito es este. O sea, lo voy a hacer para que todos, o sea, yo a los que se hayan conectado o no, les va a llegar el link, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a ser este problemita, miren. ¿Sí? Este es un lote, ¿vale? Esto aquí, mire, cerco de Don José, por acá dice que hay una servidumbre, por acá dice que es la casa de no sé quién, ¿sí? Entonces el lote es este que está aquí, ¿sí? Yo ahora lo mejoro y se los paso, o sea, yo delineo un poco bien esto, ¿sí? Y mire que lo que van a hacer es calcular el área de este lote. Entonces este lote, mire que está conformado por este gran rectángulo, por aquí hay este triángulo, aquí hay un trapecio, ¿sí? Y aquí hay otro rectángulo. Entonces el quiz va a ser que usted, pues, simplemente hace una pregunta y entre las preguntas van a haber 5 opciones, ¿sí? Una de ellas va a ser la verdadera. Entonces usted, pues, una de dos. Usted verá, pues, si a la suerte le pega o no le pega, pero lo normal es que eso lo resuelva, ¿cierto? A papel, a mano, y cuando llegue un resultado, muy seguramente entre las opciones va a estar la alternativa correcta. Entonces, de esa forma vamos a hacer nuestro primer quiz, que lo tendré en cuenta en las notas Y, profe, hay que mandárselo hoy, ahora mejor dicho. Puede ser mañana, ¿listo? Ah, sí, bueno. ¿Ok? Bueno. Entonces, muchachos, yo les agradezco la asistencia, ¿sí? Por hoy pues dejamos ahí, creo que es suficiente. Me parece que vamos bien, vamos avanzando satisfactoriamente y pues nada, nos veríamos ya.